Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Prólogo. La primera parte se inicia con un prólogo en el que dedica el libro al conde de Béjar, para tener su apoyo, que parece que no consiguió. La dedicatoria es un plagio de otras de similares. Después explica que es un libro escrito contra los libros de caballerías, sigue con una serie de críticas malévolas contra Lope de Vega con el que estaba picado. Después ironiza sobre la costumbre de poner poesías de elogio en los prólogos escritas por escritores amigos que fueran famosos y a modo de burla coloca poesías burlescas firmadas por los personajes de algunos libros de caballerías, Amadís de Gaula y otros. Parece ser que no encontró quien le escribiera poesías elogiosas en sus libros. Acaba el prólogo con un divertido diálogo entre Babieca, caballo del Cid, y Rocinante. El lector antes de comenzar a leer la novela ya sabía que se trataba de una obra burlesca y satírica. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se inicia la novela con la descripción de las costumbres y el estado del protagonista. Nos sitúa el autor en una aburrida aldea de la Mancha donde un cincuentón de vida también aburrida, que se dedica a cazar y a administrar sus bienes, nos explica se distraía leyendo novelas de caballerías hasta que llegó a tener una adicción hacia ellas que le hacía olvidarse de todo lo demás, incluso de dormir. Esta obsesión lo conduce hasta que llega a la locura. Su locura le hace creer que lo que se cuenta en las noviembre de caballerías son hechos históricos y que sus personajes son seres reales. También cree que se puede resucitar la vida caballeresca de antaño y luchar por ideales caballerescos como la justicia y la equidad. Se trata de una enfermedad mental provocada por la literatura. En el capítulo 1 describe al personaje, plantea dudas sobre su nombre verdadero, está queriendo plantear su novela como una historia. Leer Pac 66 La Galera, nos habla de su situación, la vestimenta que se pone, el caballo que toma, por último de la elección de la dama. Todo lo que va haciendo Deku es una imitación ridícula de lo que hacían los caballeros. Su armadura es muy vieja. Deku paseará en el siglo XVII con una armadura vieja del siglo XV, su aspecto todavía se hace más ridículo cuando se cubra con lo que él cree que es el yelmo de Mambrino y no es sino la bacía de un barbero. Su caballo también es un remedo del caballo de un caballero andante y por último la dama es una aldeana, Aldolza Lorenzo, mujer de muy buen parecer, de la que en otro tiempo estuvo enamorado, sin que ella lo supiera. Su nombre era muy vasto en la época, a falta de moza buena es Aldonza. En una sociedad tan jerarquizada como la del siglo XVII era impensable que la dama de un caballero no fuera noble. A partir del cap 2 hasta el 6 se nos presenta la primera salida. En la primera salida, la que abarcaría los 6 primeros capítulos, la novelita va sin rumbo fijo y llega a una venta. Allí vemos cómo su locura le lleva a acomodar la realidad a lo que él desea vivir. Así la venta es un castillo, el ventero un noble y las prostitutas bellas doncellas. Le pide al ventero que le arme caballero y este, para burlarse de él, finge una ceremonia. Al día siguiente se ir de la venta muy orgulloso y tiene lugar el incidente en que defiende al mozo Andrés, aunque como sabemos luego acaba siendo peor para el muchacho. Después topa con los mercaderes con los que se enfrenta porque no quieren reconocer la belleza de Dulcinea, pero se ir mal parado y así lo encuentra un vecino. Una vez en su casa sus amigos deciden destruir la mayor parte de los libros de caballerías y tapiar su biblioteca. Después de esta primera salida en solitario que abarcaba 6 capítulos, posiblemente la novelita, es muy probable que Cervantes, tras comprobar las posibilidades de la historia, planeara hacer un libro más largo y escribiera la segunda salida en busca de aventuras. Pero ahora Don Quijote va acompañado de Con Sancho, personaje que aportará otra perspectiva de la realidad. Se le describe como un labrador vecino, buena persona y con
Poca sal en la mollera. Capítulo 7. De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Las aventuras que abarcarían serían las siguientes. Capítulo 8 del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. Es una de las escenas más conocidas. En su caminar llegan a un lugar donde hay 30 o 40 molinos de viento. Deku distorsiona la realidad y cree que son gigantes. Ahora tiene a su lado alguien que intenta que se dé cuenta de lo que ocurre realmente, Sancho, pero no le hace caso. Los gigantes malvados que luchaban con los caballeros andantes y eran vencidos por estos. Era un tópico de las noviembre de caballerías, había muchísimos. Leer el fragmento en que Galaor, hermano de Amadís, gana a un gigante pack 140 de Riquer. Empieza la aventura del vizcaíno. Se encuentra a un grupo en el que viajan entre otros dos frailes que acompañaban a una dama que viajaba en coche. En la imaginación de Don Quijote se trata de encantadores que llevan raptada a una princesa. Lo que dice Deku cuando los ve es una parodia de lances en que caballeros liberaban damas raptadas. En concreto es una parodia directa de él. Caballero de la Cruz, uno de los libros condenados al fuego en la quema. Leer los dos fragmentos del Riquer Pack 142. Don Quijote pone en fuga a varios de los personajes, pero el vizcaíno, escudero de la dama, se le enfrenta y se inicia un combate. En mitad de la lucha, Cervantes deja pendiente el relato con la excusa de que no tiene más información. Así acaba el capítulo 8. Capítulo 9 donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Al empezar el capítulo 9 Cervantes se introduce en la narración para indicar que se sintió apesadumbrado al no poder acabar de contar el final de la aventura del vizcaíno, pero que un tiempo después encontró unos papeles escritos en árabe por Cide Hamete Benengeli y que al hacerlos traducir vio que era la historia de Don Quijote. A partir de ahora hará ver que la historia es la traducción de la obra árabe y, de vez en cuando hará ver que comenta alguna cosa, con lo cual el autor se comenta a sí mismo mientras va creando su obra. Esto no deja de ser una parodia de los libros de caballería en las que los autores a veces fingen que las traducen de otras lenguas o que han encontrado un original en misteriosas circunstancias. Una vez hallado el texto árabe puede explicar el final de la historia del vizcaíno. Deku descarga un fuerte golpe sobre el vizcaíno, lo tira al suelo y le pone la punta de la espada en los ojos, diciéndole que si no se rinde le cortará la cabeza. Le exige que vaya al Toboso y se ponga a disposición de Dulcinea. El episodio tiene un final inusitado ya que Deku vence a un adversario fuerte y vigoroso. Toda la lucha parodia las noviembre de caballería donde era habitual que el vencedor perdonara a cambio de que el vencido fuera a la corte de un rey, por ejemplo, rey Arturo, para explicar su derrota y ponerse al servicio del rey o de la dama. Lo grotesco de la situación es que Deku le pide al vizcaíno que se ponga al servicio de una dama que solo existe en su imaginación y ha defendido a otra dama que contempla horrorizada la escena y que viajaba tan ricamente sin ningún problema hasta que llega Don Quijote. Entre el cap 15 y el 19 tienen lugar una serie de aventuras. Pelea con los yangüeses, capítulo 15. Llegada a la Venta Castillo y el manteamiento de Sancho, capítulo 16-17. Enfrentamiento con el rebaño ejército, capítulo 18. El encuentro con el cuerpo muerto, capítulo 19. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Es conocida como la aventura de los batanes. Don Quijote se encuentra junto con su escudero, ambos están asustados por un extraño ruido del que no conocen la causa. Sin embargo,
respondiendo a su papel de caballero, Deku esconde su evidente miedo y decide acometer valerosamente esta aventura y enfrentarse de esta manera al causante de estos ruidos. Por lo tanto, ordena a Sancho que se espere allí durante 3 días, al cabo de los cuales, si aún no había vuelto, debía regresar a su aldea e informar a su amada Dulcinea que había muerto en batalla. Sancho, al oír las palabras de su amo, se puso a llorar y le suplicó que aunque no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo, a lo menos, hasta la mañana. Pero Don Quijote seguía empeñado en marchar. Así que Sancho ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo. Porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Por lo tanto, Don Quijote tuvo que esperar toda la noche hasta que amaneciera. Mientras tanto, Sancho empezó a contarle que para él era la mejor de las historias, la cual hablaba del romance entre el pastor Lope de Ruiz y la pastora Torralba. Sin embargo, no pudo acabarla de explicar debido al gran miedo que había entrado en su corazón por el constante ruido que se oía. Tal era el miedo que tenía, que hasta se hizo sus necesidades encima. En estos coloquios y otros semejantes, acabó en esto de descubrirse el alba y de aparecer distintamente las cosas. Ahora, una vez se había hecho de día, Don Quijote podía observar dónde se encontraban, aunque no veía el origen de aquellos constantes golpes. Así que decidió ponerse en camino, y de nuevo ordenó a su escudero que su amo dio la primera vez que oyeron aquellos golpes, ya que la valentía de Don Quijote no valió para nada. Al ver Don Quijote que su propio escudero se estaba burlando de él, cogió su lanzón y le dio 2 palos. Entonces Sancho humildemente le pidió perdone. Intercambiaron algunas palabras. Capítulo 21. Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Don Quijote y Sancho se cruzan con un barbero que para protegerse de la lluvia lleva en la cabeza una bacía. Deku piensa que se trata del yelmo de Mambrino y se la quita. A partir de ahora le veremos con la bacía en la cabeza, lo que aumenta la ridiculez de su aspecto. En este capítulo Deku traza un perfecto esquema de la trama más común de los libros de caballerías. Capítulo 22. De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Se conoce como la liberación de los galeotes. Amo y escudero se cruzan con una comitiva formada por hombres encadenados, condenados a galeras, acompañados de guardias. Deku los detiene y pide que le cuenten sus fechorías, lo cual hacen los malhechores de forma descarada. Entre estos se encuentra Ginés de Pasamonte, que es el más malo de todos. Deku decide liberarlos basándose en que uno de los deberes de los caballeros andantes es hacer justicia, aunque para ello contravenga la jurisdicción vigente. En este capítulo aparecen elementos de las noviembre picarescas y los delincuentes usan voces de la germanía o jerga de los maleantes, que el mismo Deku no entiende. El pero de los galeotes liberados es Ginés, que una vez liberado anima a sus compañeros a apedrear y robar a sus liberadores. Posteriormente va a robar el rucio de Sancho. La liberación de los galeotes fue interpretada por el romanticismo como un acto de enfrentamiento a la tiranía y de defensa de la libertad, aunque actualmente se considera como una acción más de su desquiciamiento. Capítulo 25. Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Tras la liberación de los galeotes, Don Quijote ha de huir a Sierra Morena, en donde lleva una vida en soledad, entregado a la penitencia y al desatino. Reproduce un tópico de las noviembre de caballerías en las que los héroes desesperados por desdenes amorosos se retiran en soledad y allí se entregan al ayuno, la oración y la penitencia,
siendo frecuente que, llevados por una furia demencial, cometieran desatinos. Amadís de Gaula, despreciado por Oriana, se retira a una isla y toma el nombre de Beltenebros y allí hace penitencia y escribe versos. Deku combina la penitencia de Amadís con la furia de otro personaje de las Noviembre de Caballerías. Orlando envía a Sancho con una carta para Dulcinea, revela a Sancho que Dulcinea es Aldonza, lo cual sorprende a Sancho, que conoce a la joven y sabe que es de una condición social similar a la suya. Deku, con palabras perfectamente razonadas, le explica que igual que las recoge el diálogo en el que Sancho y Deku hablan sobre Dulcinea, Sancho haciendo ver que la ha ido a visitar y le ha entregado la carta. Hay un sabroso diálogo en el que se contrapone la entrevista que Deku imagina de Sancho con la dama Dulcinea y la que Sancho imagina con la ladradora Aldonza. Una debe estar ensartando perlas mientras la otra trabaja con el trigo y huele a sudor. Capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En el capítulo 44 se encuentran en la venta muchos personajes. Se ha solucionado el problema de Cardenio y Dorotea, que están con sus amados Lucinda y Fernando. Después de compensar al barbero, que también aparece por la venta y reclama su palangana, y convencer a la Santa Hermandad, que quiere llevarse detenido a Deku. Él mismo. Cervantes explica, 2:46, el por qué introdujo estos relatos ajenos a la historia, evitar la monotonía y, por tanto, el aburrimiento del lector. En los capítulos posteriores vemos cómo Deku, engañado por el cura y el barbero, vuelve a casa, si bien, en el camino, vive alguna aventura. Segunda parte, 1615. Prólogo. En el prólogo, comienza hablando de Q. de Avellaneda, plantea que el lector seguro que espera que se vengue atacándolo, pero que no va a hacerlo. Sin embargo, Cervantes contesta a los insultos y reticencias de Avellaneda, protesta de que le llame manco y viejo y de que lo tilde de envidioso. Cervantes afirma que el autor del Quijote apócrifo oculta su nombre y su origen. Cervantes debía saber quién se escondía detrás del seudónimo, pero no lo reveló. Vuelve a referirse indirectamente a Lope de Vega. Características de la segunda parte. 10 años después de publicar la primera parte, se publica la segunda. Cervantes es ya conocido y considerado entre los mejores escritores de la época. 10 años es un tiempo suficiente como para que Cervantes reestructure, corrija y enriquezca su mundo literario. En parte lo hace para definirlo, y diferenciar a su Quijote como verdadero con respecto al publicado por Avellaneda. Cambia la ruta que dijo que Deku haría por Aragón, porque es la que ha hecho el Quijote de Avellaneda. Entre las correcciones más visibles están la supresión de las novelitas que no tenían relación con el protagonista, y la presentación de episodios menos grotescos. Algunos de los episodios: el enfrentamiento con el bachiller Sansón Carrasco, caballero de los espejos, la cueva de Montesinos, el episodio del caballo de madera clavileño. Nombramiento de Sancho gobernador de la ínsula Barataria. En esta parte, Cervantes hace su aportación a la novela moderna. Sus capítulos se enriquecen con la conversación, el contraste de pareceres, más importante que en la primera parte. Solo hay una salida, pero importa más su preparación que la sucesión de aventuras. Los dos protagonistas son más reflexivos, ya no actúan por impulsos, sino que se imponen objetivos. Las aventuras ya no suceden en los caminos, sino en casas, castillos. Se incorpora un personaje que pretende curar la extraña locura de Don Quijote, el bachiller Sansón Carrasco, caballero de la Blanca Luna, que le vence en Barcelona. En las artimañas de este personaje para engañar a Don Quijote y que vuelva a la aldea en donde muere se resume el argumento de esta segunda parte. Capítulos 1-2, se reanuda la segunda parte conectando con el final de la primera en la
Que Deku parecía estar cuerdo. En la segunda parte vemos que no se ha curado. Sus amigos, el cura y el barbero, lo visitan con frecuencia. Dialogan amigablemente con él. Hasta que se toca el tema caballeresco que hace que Deku diga disparates. Capítulo 3. Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Sancho dice a Deku que ha llegado el bachiller Sansón Carrasco, que ha leído el libro El ingenioso hidalgo Deku de la M, en el que se menciona a Deku, Sancho y Dulcinea. En la conversación del bachiller y Deku, Cervantes pone en boca del bachiller distintas opiniones sobre el libro que Cervantes había oído sobre su novela. Cervantes hace una aportación interesantísima a la literatura, ya que hace de la primera parte de su libro un elemento novelesco en la segunda, sin que ello desentone. A lo largo de la segunda parte se aludirá a la primera parte y aparecerán personajes de ficción que lo alabarán y criticarán. En este 3R capítulo Sansón Carrasco nos deja constancia de las ediciones, los lugares de impresión, los datos son ciertos. Capítulos 4-9. Al ver que sus aventuras han sido escritas, Deku y S deciden salir de nuevo. Los capítulos 4,5 y 6 son la preparación de la salida. Sancho es más inteligente, ha evolucionado como personaje. El propio Cervantes parece sorprenderse del cambio que ha sufrido su personaje e incluye comentarios sobre cómo habla ese al despedirse de su mujer, comentando que pueden ser invenciones añadidas por Cide Hamete. Como vemos, sigue con la ficción de Hamete. Capítulo 10, donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Antes de iniciar sus aventuras, Deku y S van al Toboso a despedirse de Dulcinea. S tiene miedo de que Deku descubra que no le dio el mensaje en la primera parte. Deku envía a S a solicitar una visita. S ve venir a 3 rústicas labradoras montadas en borricos y le dice a Deku que vienen Dulcinea y 2 damas. Deku dice que solo ve labradoras y piensa que un mago lo ha encantado y no le permite ver a Dulcinea. Aparece una nueva situación en la locura de Deku, exactamente contraria a la que nos mostró la primera parte. En la primera parte Deku ve un mundo ideal ante la realidad que es vulgar. Ahora S afirma que ve un mundo ideal, bellas damas, ricas monturas, y Deku afirma que ve la vulgar realidad, aunque llega a la conclusión de que lo cierto es lo que ve S y que es sufre los efectos de un encantamiento. Pag 182 de Riquer, se resume este cambio. Esto se repetirá cuando Deku se encuentre con un caballero andante, Sansón Carrasco, al que se enfrenta y vence. La gente que antes quería que viera la realidad le ofrecen ahora un mundo idealizado. Cuando Deku ve que el caballero de los espejos tiene la cara de Sansón, piensa de nuevo que es un encantamiento. Deku queda convencido de que hay caballeros andantes y que los encantadores trastocan su percepción de la realidad. Capítulo 23, de las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Deku quiere visitar la cueva o sima de Montesinos. Y lo guía un personaje llamado el Primo. Es un chiflado de la erudición, dice disparates que Deku cree, los dos se entienden muy bien. Es posible que Cervantes caricaturice con este personaje a ciertos sabios de su tiempo. Deku entra en la cueva con una soga atada al cuerpo, al cabo de media hora el Primo y S tiran de él y lo sacan dormido, entonces Deku cuenta lo que ha visto, S se da cuenta de que lo ha soñado. Deku ha tenido un sueño caballeresco, dice que encontró un maravilloso palacio donde lo recibe el anciano Montesinos, amigo de Durandante, caballero muerto en Roncesvalles. En la cueva ve el cuerpo de Durandarte en un sepulcro de mármol. Montesinos dice que allí hay muchos personajes legendarios: Ginebra, Lancelote, Ec. Encantados por Merlín, todos esperando que Deku los desencante.
También están las 3 labradoras Dulcinea y sus damas encantadas que han llegado hace poco. Aparecen muchos personajes carolingios y artúricos según las versiones del romancero. Cervantes incorpora una técnica innovadora, el sueño como modo de describir el estado interior del personaje. El relato que Don Quijote efectúa de su sueño mantiene un contraste continuo entre la elevación del estilo y sus intentos de atenuación, y la progresiva degradación a que son sometidas las figuras de la cueva. Tal contraste refleja el mismo que existe entre el espíritu valeroso y emprendedor que Don Quijote muestra al mundo y las dudas que, en su fuero interno, empieza a tener sobre la viabilidad de su proyecto caballeresco, dudas hasta ahora ocultas al lector, pero que en el desarrollo posterior de la obra se van a manifestar cada vez más a menudo, mientras que vemos cómo la determinación y energía del caballero se van debilitando hasta llegar al declive total que coincide con su derrota frente al caballero de la Blanca Luna. Al final dice que Montesinos ya avisará a Deku cuando deba ir a desencantar a todo el personal. Capítulo 29 de la famosa aventura del barco encantado. Deku llega a la orilla del Ebro y ve un barco, piensa que es un barco encantado. El inicio del capítulo calca los detalles de una aventura de Palmerín de Inglaterra. Cervantes hace de la breve travesía del Ebro un remedo del fabuloso viaje de Palmerín. Era un tema recurrente en las novelas de caballerías que un barco abandonado conduzca sin que nadie lo gobierne a un famoso héroe. La fantasía de Deku se exalta durante la breve travesía, cree que han llegado al mar y que pasan la línea del equinoccio. En realidad el barco llega hasta la otra orilla y corre el peligro de caer en las ruedas de un molino hidráulico. Los molineros salen con barras a detener el barco. Deku cree que son malvados que tienen a una persona presa en una fortaleza. Enfrenta a ellos y cae al agua. Acepta que no es capaz de luchar y vencer para liberar a los cautivos, dice que ya vendrá otro caballero, yo no puedo más. Paga a los pescadores por el barco destrozado y acaba la aventura. Leer p. 258 La Galera. Del cap 30 al 57 se narra la estancia de Deku y S en el Palacio de los Duques. Deku y S entran en contacto con unos nobles que han leído la primera parte de El Quijote y desean divertirse a su costa. Organizan una complicada imitación del mundo caballeresco. De nuevo no es Deku quien distorsiona la realidad sino los demás quienes la distorsionan, para que se parezca a la de las novelas de caballerías. En esta larga ficción creada por los duques aparecen sirvientes disfrazados de Merlín y otros personajes. Con delicadeza, pero a veces siendo despiadados, no reparan en dificultades para hacer creer a Deku que viven en el ambiente de los libros de caballerías. Ya no es preciso que Deku distorsione la realidad para que ocurran hechos mágicos o asombrosos. Solo dos personas quedan al margen de la farsa, un eclesiástico, por motivos éticos, y una dama de honor. Doña Rodríguez, prototipo de la mujer boba que no se entera y realmente cree que Deku es un caballero andante e incluso acude a él para que vengue el honor de su hija. Un hecho destacable de la estancia en casa de los duques, que no está en los capítulos que hay que leer, es que los duques montan una parodia en que Merlín y otros encantadores dicen que Dulcinea dejará su aspecto de labradora y recuperará el de dama y Sancho se da 3600 azotes en las posaderas, pero no por la fuerza sino por su voluntad. Este embuste creará una nueva situación en la relación entre amo y criado, ya que Deku le importuna, suplica y paga para que se vaya dando azotes, y eso sí aparece en algún momento de los capítulos que hay que leer. También entre los capítulos que no hay que leer está la etapa en que Deku y Sancho se separan, ya que Sancho es nombrado gobernado de una ínsula barataria, ya que el duque quiere que Deku pueda cumplir la promesa que le ha hecho a Sancho, por eso lo envía a una aldea donde todo el mundo lo recibe como si fuera un gran señor. Allí lo hacen resolver conflictos legales y él actúa con gran sentido común y justicia. Capítulo 41. De la avenida de Clavileño,
con el fin de esta dilatada aventura. Le dicen a Deku que en la lejana isla de Candaya el gigante Malam Bruno ha encantado a la infanta Antonomasia y la ha convertido en una simia de bronce y también ha encantado Don Clavijo convirtiéndolo en cocodrilo y que solo Deku puede hacerles recobrar la primitiva forma. A la vez que desencanta a estos conseguirá que pierdan su barba una serie de damas barbudas. Construyen un caballo de madera, les tapan los ojos a Deku y a Sancho y les hacen creer que están volando por el cielo y que al final han conseguido desencantar a las víctimas. La escena de un viaje por los aires en un caballo de madera era recurrente en las novelas de caballerías. Sancho cree que el viaje ha sido real, incluso dice que durante el viaje se destapó los ojos y vio la tierra desde el aire. Leer Pack 272 y 273, es un ejemplo de la quijotización de Sancho a que aluden los estudiosos. Al final del capítulo Deku le dice a Sancho que si quiere que él crea lo que cuenta Sancho sobre lo que ha visto desde el aire, él, a su vez, debe creer lo que Deku cuenta de la cueva de Montesinos, Pack 274. Capítulo 48 de lo que le sucedió a Don Quijote con Doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Al inicio del capítulo hay una escena divertida ya que Doña Rodríguez abre la puerta del dormitorio de Deku y este cree que es Altisidora, una joven que dentro de la farsa montada por los duques hace ver que quiere seducir a Deku. En este fragmento se pone de manifiesto la castidad de Deku y su fidelidad a Dulcinea. Aclaradas las cosas, Doña Rodríguez explica que acude a él porque es un caballero andante y desea que vengue el honor de su hija, que ha sido burlada por el hijo de un rico campesino. Deku accede a defender en batalla singular el honor de la joven, de forma que si Deku vence el burlador deberá casarse con la joven. Los duques montan toda la parafernalia caballeresca, tablado, jueces, etc. Pero en lugar de enviar a luchar al hijo del labrador, envían al lacayo Tosilos, el cual al saber que lucha para no casarse con la muchacha, renuncia a pelear y se da por vencido, ya que la joven Rodríguez le ha gustado físicamente. En el capítulo 57, Deku y Sancho marchan del territorio de los duques con la intención de dirigirse a Zaragoza. Cap 59 a 61. Al ir avanzando en su camino llegan a una venta donde oyen hablar del falso Quijote de Avellaneda. Deku se indigna, critica la obra y decide no ir hacia Zaragoza para que todo el mundo vea la falsedad de la historia que cuenta Avellaneda. Así es como decide dirigirse hacia Barcelona. La estancia de Deku en Cataluña es muy interesante, porque se da una nueva situación. Primero Deku se inventaba aventuras, después los demás crean aventuras para él, como los duques. En Cataluña Deku encuentra aventuras reales. Camino de Barcelona se encuentra con una pandilla de bandoleros de Roque Guinard, el histórico Perot Roca Guinarda. Con ellos conviven unos días, son personas que amargadas de la realidad contemporánea viven marginados de la sociedad viviendo aventuras reales. Aventuras que llevan implícita la muerte. Aquí aparecen las primeras muertes de la novela. Recordemos que en todas las aventuras de Deku todo se saldaba con algún trompazo, caída o herida leve. Al poco de llegar Deku acude ante Guinard de una mujer que acaba de herir mortalmente a su burlador. Es la misma situación de Dorotea ante Fernando, pero esta mujer ha actuado resolutivamente, con violencia. Deku se ofrece a vengarla, pero nadie le hace caso. Es la primera muerte del Quijote. Poco después, en una discusión sobre el botín, Guinard le abre la cabeza a uno que protesta. Segunda muerte violenta. Cervantes toma una actitud favorable ante el bandolerismo catalán, este mantenía mucha relación con Francia y era un grave problema para los virreyes, que luchaban con poco éxito para erradicarlo. Guinard les facilita la llegada a Barcelona y les dejan en la playa de la Barceloneta la noche de San Juan. Allí son recogidos por Antonio Moreno, un importante ciudadano,
de la misma facción política que Guinart. En los capítulos 62, 63 y 64 se narra la estancia de Deku y Sancho en Barcelona. Vemos a los dos personajes sumergidos en un mundo nuevo. Hay que tener presente que los dos manchegos nunca han visto el mar, ni han estado en una gran ciudad. Capítulo 62. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio acoge a Deku y a Sancho con gran cariño, pero no pierde ocasión para burlarse de ellos. Pasea a Deku por la ciudad en pleno mes de junio vestido con ropa de abrigo y con un letrero cosido en la espalda que dice que es Deku. Deku se admira de que tantos le conozcan y sepan su nombre. Un personaje anónimo reconoce el buen ingenio de Deku y se lamenta de que lo desagüe por el canal de la andante caballería y señala que está loco él y los que le acompañan lo saca al balcón de su casa, lo cual convoca a muchas personas que conociendo al personaje acuden a burlarse de él. Montan una fiesta y las amigas de la señora se burlan de Deku diciéndole piropos y sacándolo a bailar, creando un estado de inseguridad en Deku que se nos muestra de nuevo ridículo en su relación con el sexo femenino en cuanto aparece el componente erótico, de nuevo Seila. Relucir su castidad y amor platónico por Dulcinea. Don Antonio monta una nueva estrategia para burlarse de Deku y Sancho, aunque no solo de ellos, pues mucha gente cae en el engaño. Enseña una cabeza de bronce que según él ha sido fabricada por un encantador y posee la capacidad de responder atinadamente a todo lo que se le pregunte. Estamos ante una nueva situación de distorsión de la realidad por parte de los personajes que rodean a Deku y Sancho. Después de que pregunten otras personas, muchas de las cuales caen en el engaño. Pregunta Deku si fue verdad lo de la cueva de Montesinos. Aquí vemos que el propio Deku duda de que fuera real lo que ocurrió y pregunta sobre los azotes de Sancho y el desencantamiento de Dulcinea Labradora. La cabeza da respuestas ambiguas. También Sancho pregunta si volverá a ser gobernador, si volverá con su familia y si mejorará su situación. La cabeza le responde que gobernará en su casa y dejará de ser escudero. La respuesta es según Sancho de perogrullo por lo evidente que es. Cervantes, citando de nuevo a Cide Hamete, explica el mecanismo de la cabeza y cómo desde un tubo que comunicaba el aposento del piso inferior un sobrino de don Antonio contestaba a las preguntas. Esta cabeza admiró a mucha gente durante 10 o 12 días. Hasta que la Inquisición intervino, aunque para Sancho y Deku quedó como algo mágico. Acaba el capítulo con la visita que hace Deku a una imprenta de BCN donde tras comentar cosas diversas ve una edición del Quijote de Avellaneda y aprovecha para criticarlo. En el Deku sube a una pequeña galera y de forma inesperada esta participa realmente en una pequeña batalla naval. En la misma se disparan armas de fuego y mueren 2 soldados. Al final el supuesto barco enemigo era un bergantín donde iba una morisca que se había fugado de Argel e iba en son de paz. Era un hecho frecuente que las galeras defendieran el litoral. En esta aventura real Deku no se muestra heroico, precisamente en un aparente enfrentamiento con los turcos, enfrentamiento entre la cristiandad y el islam tan socorrido en el argumento de las novelas de caballerías. Parece que Deku tiene frente a él lo que ha esperado a lo largo de toda su vida de caballero andante, pero desde su llegada a Cataluña. Deku ha perdido volumen. Se ha enfrentado con aventuras reales y el que es un héroe intelectual no ha estado a la altura. Da pena ver sus reacciones. Capítulo 64. Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La tristeza que produce en el lector la actitud de Deku frente a las aventuras de verdad. Prepara para lo que va a ocurrir en este capítulo. Llega a BCN un caballero armado de punta en blanco, que se hace llamar el Caballero de la Blanca Luna, en realidad es Sansón Carrasco. Este encuentra a Deku en la playa de la Barceloneta y lo reta a luchar. Si no acepta que su dama es más hermosa que Dulcinea.
El enfrentamiento se narra en pocas líneas y tiene lugar ante el virrey, don Antonio y un grupo de curiosos. El virrey cree al principio que es una nueva broma preparada por don Antonio. Deku y Rocinante ruedan por la arena y el caballero pone su lanza sobre la visera del vencido. Deku y le dice que va a morir si no acepta que su dama es más guapa. Deku, sin utilizar el tono caballeresco, dice que Dulcinea es la más hermosa y que le quite la vida ya que le ha quitado la honra. El caballero le dice que no va a matarle y que debe retirarse a su pueblo al menos durante un año. Deku responde que como no le pide nada en perjuicio de Dulcinea, acepta lo que le pide. Leer Pack 310-311. Acabado este diálogo, el caballero se va hacia la ciudad. Deku va tras él para enterarse de quién es. Del cap 65 al 72, se nos cuenta que Deku pasa unos días en cama recuperándose y después emprende el viaje de regreso a su aldea para cumplir la promesa hecha a su vencedor. En estas jornadas vemos Deku desarmado y abatido sobre Rocinante. Sancho, que va a pie pues sobre su asno van las armas, mira de animar a su amo y le dice que después del año de descanso impuesto por el caballero de la Blanca Luna volverán a salir a correr aventuras. Hay un episodio donde mientras están en una venta se critica de nuevo al Quijote de Avellaneda. Poco antes de llegar a su aldea, Deku se plantea cambiar de género literario y convertirse en el pastor Quijotiz. Sancho sería Pancino y junto al cura, al barbero y a Sansón vivirían como en las novelas pastoriles. Capítulo 73. De los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. Llegan a su aldea y Deku interpreta como un mal agüero un trivial comentario de dos niños. Sancho intenta quitarle importancia al asunto e incluso le compra una jaula de grillos para convencerle de que volverá a ver a Dulcinea. Leer Pack 314, Deku es recibido con mucho cariño por sus familiares y amigos. Sancho es recibido por su mujer Teresa y su hija, que se extraña de no verle con aspecto más adinerado. Deku cuenta a sus amigos su nueva situación y les propone irse a hacer de pastores. En fondo, está buscando otra forma de literaturizar su vida de una forma menos arriesgada. Posiblemente sus amigos le siguen la corriente. La sobrina y el ama se escandalizan de la nueva locura de Deku. Al final del capítulo lo llevan a la cama. Capítulo 74. De cómo Don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte. Deku cae enfermo. El médico dice que la melancolía acabará con él. Todos miran de animarle con la idea de ir a hacer de pastores. Pero Deku ha recobrado el juicio. Decide que debe confesarse y hacer testamento. En su testamento favorece económicamente a Sancho y dice que si estando loco le dio en gobierno de una isla ahora que está acuerdo, si pudiera lo haría gobernador de un reino, ya que su sencillez y fidelidad lo merecen. Sancho se emociona, le dice que posiblemente perdió contra el caballero de la Blanca Luna. Porque él cinchó mal al caballo. Incide en la idea que Dulcinea ya está desencantada y que deben irse a hacer de pastores. Deku repite que está curado de su locura y abomina de los libros de caballerías. Les pide que no intenten animarlo con historias de pastores o caballeros. Concluye su testamento dejando su hacienda a su sobrina, a condición de que no se case con alguien que conozca los libros de caballerías. Vuelve a criticar al Quijote de Avellaneda. Y subraya que muere y que nadie podrá resucitarle y seguir con sus aventuras. Parece Cervantes querer asegurarse de que no habrá nuevas continuaciones. Acaba Cervantes con una nueva crítica a Avellaneda y expresando que su deseo fue poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías.